Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del mejor país de Chile. En los capítulos anteriores ya hemos viajado al pasado revelando algunas historias y estamos muy felices con toda la sintonía y de todas las personas que se han unido a mis redes sociales, donde también hablamos justamente de la idiosincrasia chilena, el origen de nuestros dichos, como también compartimos muchos contenidos sobre el porqué de la especial habla que tenemos en nuestro país. Agradecer también a nuestros queridos auspiciadores que han confiado en este proyecto. Ellos son Avance, Sistema de Lectura Avanzada, y ECO, la plataforma de IA para padres e hijos. Así que te invito para que los sigas también en sus redes sociales. Hoy tenemos un programa muy especial e imperdible porque sé que les va a interesar. Justamente hoy hablaremos sobre el origen de nuestra habla tan particular, entender por qué los chilenos nos expresamos distinto al resto de los hispanohablantes, saber por qué tenemos tantos dichos en los cuales aparecen animales, cómo inciden las lenguas originarias y nos meteremos de lleno en los chilenismos explicados desde su raíz. Soy Nicolás Bravo y esto es El Mejor País de Chile. ECO, el aliado perfecto para los padres que desean involucrarse en el viaje académico de sus hijos. Con nuestra plataforma tendrás a tu disposición un tutor con inteligencia artificial que muestra el progreso en tiempo real y entrega recomendaciones personalizadas. ECO explica a tus hijos lo que necesitan reforzar, adaptándose a su ritmo. Y lo mejor, las familias pueden tener control total de la plataforma de manera remota, generando distintas actividades de manera interactiva y efectiva. Ingresa ahora a ECO-AI y transforma el aprendizaje de tus hijos. Para muchos, el día se nos va en información, lecturas, datos, cifras, leer correos y documentos. En teoría, no tenemos tiempo para nada, pero mientras pasa este video, un lector preparado con el sistema Avance ha leído 2 páginas completas de un libro con comprensión total. ¿Y tú, qué esperas para avanzar? Invierte en tu futuro. Avance, lectura avanzada. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿cómo hablamos los chilenos? ¿Hablamos bien o hablamos mal? ¿Hablamos un dialecto? ¿Hablamos un idioma que se llama chileno? ¿Por qué hablamos distinto? Los chilenos no hablamos mal y lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Nuestro idioma, que se llama oficialmente español dialectal chileno, el cual es una variante más del español, ya viene de una lengua extinta llamada latín, y no un latín cualquiera, sino el latín vulgar, o sea, el idioma o lengua del pueblo. Existe otro latín, el culto, desde el cual se transmitió el legado romano con la filosofía, la ciencia, el derecho, etc. Entonces ya nuestros orígenes idiomáticos no nos llevan a la perfección del habla desde el origen. Y lo más importante del latín vulgar, nace en las lenguas romance como el rumano, el portugués, el francés, el italiano y el español. No sé si ustedes sabían que los romanos se burlaban del latín vulgar de los ibéricos. Entonces no esperemos una perfección del habla, y los que digan que tenemos un español más neutral como en México, parte de Perú o Colombia, debemos decirle que en los países o localidades no existe la neutralidad del idioma, porque en la medida que un español dialectal tenga un ritmo, una entonación, palabras o expresiones propias de cada lugar, ya se perdió la neutralidad. La neutralidad es una estandarización del idioma, sin acento, sin expresiones propias, y se utiliza en medios de comunicación o doblaje de trabajos audiovisuales. Entonces, si queremos hablar de manera perfecta, hablemos como en las películas dobladas al, entre comillas, español latino, o sencillamente, si queremos la perfección, hablemos latín romano. ¿Y qué es el latín? Su origen se remonta hace 4000 años antes de Cristo, cuyos primeros hablantes habitaban el sureste de Europa y Asia Central. El latín fue la primera lengua que nació en Europa, hablada originalmente por los latinos del Lacio y de uso común en todo el continente. A pesar de ser una lengua muerta hoy en día, fue sin duda la lengua más común en Europa durante la hegemonía del Imperio Romano.
Ahora el latín no muere, sino que se transformó en el tiempo. Lo que llamamos la muerte del latín es un proceso gradual y complejo que se puede entender de la siguiente manera. Primero, tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente. Las poblaciones locales que ya hablaban sus propios dialectos antes de la romanización empezaron a influir en el latín que se hablaba en sus territorios. Esto dio lugar a la aparición de las lenguas romances. Hubo también una pérdida de la estandarización. El latín formal y culto utilizado por la élite coexistía con el latín vulgar, que era el hablado por la gente común. Con el tiempo, las diferencias entre ambos se hicieron más grandes. El latín vulgar fue el que evolucionó y dio origen a las nuevas lenguas. La invasión de pueblos germánicos y la influencia de otras culturas, como la árabe, en la península ibérica, aportaron nuevas palabras y sonidos a las lenguas romances incipientes, alejándolas aún más del latín original. Finalmente nos encontramos con el cambio cultural y social. A medida que la Edad Media avanzaba, las nuevas lenguas vernáculas se consolidaron. Los documentos legales, la literatura y la religión comenzaron a utilizar las lenguas locales, reduciendo el uso del latín a contextos académicos, eclesiásticos y diplomáticos. Pero, ¿qué pasó en Chile que hablamos distinto a otros habitantes de habla hispana? Antes de la llegada de los europeos a Chile, a diferencia de otras localidades de la región de América, en el actual territorio coexistieron diversos pueblos originarios, lo que incide en nuestro español dialectal, siendo las lenguas con más predominancia el mapudungún y el quechua. Debemos recalcar que la gran mayoría de los españoles en masa que llegaron a la zona que hoy corresponde a Chile eran habitantes de la zona sur de España, de localidades como Andalucía y Canarias, donde el español dialectal es acotado. Y nos referimos a acotado por la llamada economía del lenguaje, donde existía y existe, por ejemplo, la omisión de las letras L, D o S al final de una palabra. Otra característica del español que heredamos es la rapidez. Por lo tanto, existe una pérdida de articulación. Finalmente, debemos destacar el ceseo, donde las letras S y C suenan de la misma forma y no con una entre comillas Z marcada. Entonces, no es extraño que tengamos una forma distinta de hablar si juntamos las lenguas originarias de la zona correspondiente a Chile, más el español dialectal del sur de España. Y existen detalles tremendamente determinantes como la geografía. Créanme que 1.600 kilómetros de desierto, montañas, 8.000 kilómetros de costa, las marcadas estaciones del año en la zona central e incluso factores como la alimentación inciden en la composición de un idioma. En consecuencia, la suma de lo ya mencionado da como resultado el español dialectal chileno. Y claro, les hablé de lenguas originarias y aquí vamos a ver algunas expresiones de uso cotidiano del mapudungún que a veces las decimos y las pasamos de largo. Chape, trenza. Guarén, ratón. Laucha, ratoncito. Cochayuyo, hierba del mar. Pichintún, un poco. Pilucho, desnudo. Piñén, mugre o suciedad. Guata, panza o barriga. Nanay, cariño. Yaya, herida. Los incas dominaron parte de lo que hoy es Chile, especialmente los valles de Aconcagua, Mapocho y Maipo hasta el río Maule.
Su expansión ocurrió entre los siglos XV y XVI, creando asentamientos en el Capac Ñam o Camino del Inca, que unía el imperio hasta Chile. Sin embargo, su presencia fue breve, de unos 45 a 50 años, y su dominio no logró expandirse más allá del río Maule debido a la resistencia del pueblo mapuche. De alguna forma, pese al corto paso de los incas por la región, heredamos también parte de su lengua, el quechua, y su arraigo está inicialmente por ser el idioma en el periodo del imperio o confederación inca, probablemente alentado desde el Estado como la lengua de la administración y del control, pero también la difusión de saberes, del ejército y de la reciprocidad y el intercambio entre grupos. Acá algunas expresiones cotidianas de origen quechua: cóndor, cancha, papa, choclo, yapa, charqui, anticucho, llama, pampa, huerto. Nuestro español o castellano dialectal, ambas formas aceptadas y correctas para referirse a nuestro idioma, se ha posicionado como uno de los más complejos en el mundo de habla hispana. Esto por contener una serie de modismos y expresiones propias llamadas chilenismos. Pero antes de adentrarnos en nuestras palabras, debemos afirmar que en Chile no se habla idioma chileno, porque la lengua predominante es el español o castellano, y para ser un idioma diferente, este debería tener gramática y vocabulario 100% propio o distinto al español. Debemos insistir o ser un poquito majaderos señalando que nuestro castellano es la suma de diversos elementos como pueblos originarios, alimentación, la geografía, colonos, etc. Y un detalle no menor, el español o castellano es una lengua viva que ha sufrido cambios en los últimos 500 años. Esto no significa que nuestro idioma se hable peor o mejor, son solo transformaciones del lenguaje. También hay gente que dice que antes se hablaba mejor, lo cual se evidencia en reportajes televisivos de los años 80, cuando entrevistaban gente en la calle. Pero ahí sucede otro fenómeno, ya que la televisión era de alto impacto y, a diferencia de hoy en día, era el único medio audiovisual y nadie quería meter las patas ante todo un país. Ahí se produce el llamado efecto pose, lo que se define como la postura poco natural que afecta la manera de hablar y comportarse. Otras personas señalan que no hablan como flaites o en el lenguaje carcelario, COA en este caso, porque lo encuentran horrible o de pésimo gusto. Ya dicho esto, los invito a tomar nota de las palabras del COA que utilizamos con normalidad hoy en día. Los chilenos y chilenas somos especiales, diferentes, con un humor único y expresiones muy difíciles de entender para los que están conociendo nuestra idiosincrasia o forma de expresarnos. Y si les preguntara, ¿la palabra chispeza existe? Tómense su tiempo. Aunque una palabra o expresión no esté reconocida en el diccionario de americanismos de la RAE, no significa que no exista, ya que en la medida que se utilice su existencia ya es un hecho. Justamente sacaba a flote la palabra chispeza, la cual nace por el error del futbolista Gary Medel en una entrevista o puña de prensa. Y si bien la expresión chispeza fue un error,
se dio lo que suele pasar con aquellos términos que gustan. Las palabras son magia pura y similares al efecto físico de la resonancia, donde las moléculas de aire que se transportan en el sonido se apegan a aquellos materiales donde pueden alojarse, aunque sea segundos. Con las palabras es igual o casi igual, porque una expresión cuando gusta se acomoda y queda para nuestro uso. Lo particular de la expresión chispeza es que se puede adaptar a momentos formales e informales. Pero, ¿qué son los chilenismos? Los chilenismos son palabras, modismos y expresiones propias del español que se utiliza en Chile, reflejando la cultura y el lenguaje local. Estos términos, que pueden provenir de influencias extranjeras o del ingenio propio, se usan en contextos coloquiales o familiares. Son una parte importante de la identidad y la conexión comunitaria en Chile. ¿Les gustaría saber más de chilenismos, nuestra habla y curiosidades chilenas? Me imagino que sí. Por eso las invito para que visiten la web www.viejotuber.cl, donde podrán encontrar mis libros El mejor país de Chile, El mejor país de Chile 2 en su versión no autorizada y El mejor país de Chile 3 a precio de preventa. Chilenismos explicados desde su raíz y todas las historias que nos hacen ser el mejor país de Chile. Para muchos, el día se nos va en información, lecturas, datos, cifras, leer correos y documentos. En teoría no tenemos tiempo para nada, pero mientras pasa este video, un lector preparado con el sistema Avance ha leído 2 páginas completas de un libro con comprensión total. ¿Y tú, qué esperas para avanzar? Invierte en tu futuro. Avance, lectura avanzada. ECO, el aliado perfecto para los padres que desean involucrarse en el viaje académico de sus hijos. Con nuestra plataforma tendrás a tu disposición un tutor con inteligencia artificial que muestra el progreso en tiempo real y entrega recomendaciones personalizadas. ECO explica a tus hijos lo que necesitan reforzar, adaptándose a su ritmo. Y lo mejor, las familias pueden tener control total de la plataforma de manera remota, generando distintas actividades de manera interactiva y efectiva. Ingresa ahora a ECO-AI y transforma el aprendizaje de tus hijos. En el blog anterior les contaba sobre el COA o lenguaje Lampa. La palabra COA proviene de coba, que significa mentira, como también se sostiene que viene de la palabra boca. En el COA encontramos otra interesante figura como lo es el vésbrico o inversión de las sílabas, donde muchas veces estas se distorsionan. Algo muy propio también del lunfardo en Argentina. Algunos podrían sostener que es una forma incorrecta de hablar, pero son decenas de palabras y frases las que utilizamos diaria e inconscientemente de este lenguaje carcelario, repleto de riqueza por lo demás. No está de más decirles que el COA no es un idioma ni dialecto, sino un idiolecto o forma de comunicarse en clave. En este caso, para que la autoridad no comprenda lo que se está hablando. Otra de las figuras utilizadas en nuestro lenguaje es la comparación. La comparación es un recurso literario por el cual el autor se sirve para explicar, subrayar o dar a entender una idea. Esta figura retórica toma un elemento real y otro imaginario y los pone en relación mediante un adverbio que puede ser cual, como o similares. En el caso de Chile se utiliza el más, menos, adjetivo, sustantivo. Por ejemplo, más lento que patada de astronauta, más apretado que nudo de globo. Si bien esta figura es utilizada en otros rincones de habla hispana, no es con la picardía, chispeza y gracia del chileno. Aquí algunos ejemplos. Más desordenado que cumpleaños mono, con menos carne que un guantán, más seco que piojo de muñeca, más helado que canilla de gaviota. Algo muy propio de Chile es el lenguaje utilizando animales.
Aquí podemos sostener que el uso metafórico con nombres de animales se debe al factor comercial, agrícola y ganadero que se da en Santiago a finales del siglo XIX, sobre todo en el matadero del barrio Franklin, considerando a su vez la incidencia de las periferias de la capital, lugar donde existían un gran número de potreros y ganados. Además, debemos tomar en cuenta que gran parte de las expresiones populares provienen de las clases trabajadoras como un elemento subjetivo, afectivo de las voces propias del pueblo, las cuales se manifiestan en imágenes y comparaciones con un alto valor humorístico. Vocablos que intentan expresar el sentimiento o afecto de un momento concreto. En nuestra rica habla, el recurso lingüístico con animales no deja títere con cabeza. En consecuencia, nos encontramos con el sapo Livingston, el cóndor Rojas, león Astengo, Felipe Camiroaga, el halcón de Chicureo, el pájaro rubio, el gato Alquinta, Francisco Gato Silva, Felipe Come Gato Abello, Mario Gatos Ben, el Chita Cruz, el gorrión de Conchalí, el tiburón Contreras, el choro Navia. También encontramos expresiones zoomórficas en lo cotidiano, renombrando objetos de la vida diaria. Algunos ejemplos: perro para la ropa, la gata hidráulica, la garza, el caimán, el zorrillo, el guanaco, etc. Y una de las expresiones chilenas que sin duda más se repite es chancho. Lo estoy pasando chancho, se fue el chancho, eres terrible chancho, te tiraste un chancho. Chancho limpio nunca engorda, le pasé el chancho al piso y así. A continuación, algunos chilenismos explicados desde sus orígenes. Cachai proviene de la adaptación y simplificación del vocablo captas o captai, aunque todo indicaría que la expresión viene del verbo inglés to catch, que significa atrapar. Pichicata viene del italiano pizzicato, que significa pellizcar o pinchar, técnica aplicada por los violinistas. Y precisamente a través de un pinchazo, los medicamentos pueden ser suministrados. Polola, pololo, pololear. Existe la historia de los primeros bomberos en Chile, un relato sobre los insectos llamados pololos, los cuales son atraídos por la luz del fuego en los incendios. Los bomberos comenzaron a utilizar prendedores o chapitas con la imagen grabada del insecto, y las niñas que lucían este adorno estaban de novias con uno de ellos. Cawin. La palabra tiene su origen en la cultura mapuche y se refiere a una reunión de caciques o loncos, momento en el que se dialogaba sobre la situación de cada familia. Esto permitía estar al tanto de las últimas novedades de cada hogar. Algunos también se refieren a Cawin como fiesta o carrete. Carretear. Una de las tantas versiones vendría de las mujeres de antaño, quienes se disponían a coser después de que sus hijos o los adultos terminaban sus actividades en la noche. En este caso, se atribuye al hilo del carrete propiamente tal. Flaite deriva del inglés flighter, que significa volador, término utilizado para referirse a los ladrones o lanzas internacionales. Esta idea es atribuida a historias locales en nuestro país, como también se la adjudican a Lampa en Argentina y Uruguay. Al tiro vendría de las faenas obreras, agrícolas y mineras, donde el capataz procedía a realizar un tiro de cañón de su arma para dar aviso a los trabajadores, el horario de inicio de la colación y finalización de las labores. Se realizaba de esta manera ya que los sectores de faenas eran muy amplios. Los chilenos tienen una innegable destreza. Innegable. Voy. Los chilenos tienen una innegable destreza para otorgar apodos, lo cual constituye una faceta destacada en la cultura y el lenguaje cotidiano en el país. Estos se emplean con un tono cariñoso, humorístico e incluso irónico al referirse a otras personas. Es una costumbre arraigada en nuestra sociedad
que se extiende a diversos ámbitos como la familia, las amistades, el entorno laboral y la esfera pública. Los chilenos se distinguen por su creatividad al momento de acuñar apodos basándose en características físicas, rasgos de personalidad, ocupaciones, lugar de procedencia o cualquier otro aspecto que resulte llamativo. Suelen ser una forma de expresar afecto, generar una atmósfera cercana y fortalecer los lazos sociales. Aquí algunos ejemplos. El Piedra de Curanto, una persona muy cariñosa. El Resbalín de Piojos, el calvo. El Mecha de Clavo, o sea, el de los pelos parados. El Muestra Gratis, bajito o pequeño. El Guata de Cayo, arrastrado o chupamedias. El Mano de Guagua, apretado, avaro. El Collar de Melones, un antipático, un pesado. El Pata de Cumbia, persona con evidente cojera. El Manos Libres, siempre anda hablando solo. Mi bella genio, cuando se abre una botella, aparece. El Venado. El Venado, el Cornudo. ¿Les gustaría saber más de chilenismos, nuestra habla y curiosidades chilenas? Me imagino que sí. Por eso las invito para que visiten la web www.viejotuber.cl, donde podrán encontrar mis libros El Mejor País de Chile, El Mejor País de Chile 2 en su versión no autorizada y El Mejor País de Chile 3 a precio de preventa. Chilenismos explicados desde su raíz y todas las historias que nos hacen ser el mejor país de Chile. Para muchos, el día se nos va en información, lecturas, datos, cifras, leer correos y documentos. En teoría no tenemos tiempo para nada, pero mientras pasa este video, un lector preparado con el sistema Avance ha leído 2 páginas completas de un libro con comprensión total. ¿Y tú, qué esperas para avanzar? Invierte en tu futuro. Avance, lectura avanzada. ECO, el aliado perfecto para los padres que desean involucrarse en el viaje académico de sus hijos. Con nuestra plataforma tendrás a tu disposición un tutor con inteligencia artificial que muestra el progreso en tiempo real y entrega recomendaciones personalizadas. ECO explica a tus hijos lo que necesitan reforzar, adaptándose a su ritmo. Y lo mejor, las familias pueden tener control total de la plataforma de manera remota, generando distintas actividades de manera interactiva y efectiva. Ingresa ahora a ECO-AI y transforma el aprendizaje de tus hijos. Que nadie nos diga que los chilenos hablamos mal y nunca olvidar que nuestro español dialectal chileno contiene expresiones o giros lingüísticos propios. Nuestras palabras son reconocidas en el mundo y reflejan la riqueza y la particularidad de nuestro lenguaje, así como su historia, cultura y contexto sociolingüístico. Espero hayan disfrutado este capítulo. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales de TikTok, Instagram y YouTube como @viejotuber. Soy Nicolás Bravo y esto fue El Mejor País de Chile. Nos vemos pronto.